días. Bueno, precioso poder adorar al Señor, todos juntos, cantar a nuestro gran Dios. Un día lo haremos también todos juntos por toda la eternidad y es precioso pensar en eso. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera Tesalonicenses. Así que les invito por favor a abrir sus Biblias. Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Bien, oramos primero y luego leemos las Escrituras. Señor, queremos agradecerte por poder abrir tu palabra un domingo más, reunirnos, qué precioso, Dios, todos juntos a alabar tu nombre, exaltar tu nombre. Padre, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias porque tú nos permites, Señor, adorarte, todo por medio de Cristo, de su sacrificio. Y queremos rogarte ahora por este tiempo, porque te adoramos también al escuchar tu palabra. Queremos pedirte que tú la uses, que tú nos pastorees con tu palabra, que tú salves a aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú santifiques a aquellos que ya somos tus hijos. Por favor, Dios, te necesitamos y queremos pedirte que en esta mañana tú uses tu palabra. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras luchas, y por eso te suplicamos, Dios, que tú nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Una de las, quizás, de las preguntas que podemos hacernos es: ¿cómo es que una iglesia termina en la apostasía? ¿Cómo es que una iglesia termina en la apostasía? ¿Cómo es que una iglesia sana, que en algún momento predicaba la palabra, termina predicando otro evangelio, termina, completamente desviado de la palabra de Dios? ¿Cómo es? Bueno, quizás pensamos que, o algunas lo hemos dicho, que por lo general muchas iglesias se desvían de la palabra, de la palabra, terminan en la apostasía, porque empiezan a darle lugares a las experiencias. O sea, la autoridad deja de ser la palabra de Dios y empiezan a ser las experiencias. Y hemos conocido iglesias que se desvían porque alguna vez el pastor o los líderes tuvieron una experiencia mística y eso hizo que se desviaran y dieran lugar a las experiencias en lugar de la palabra de Dios.
Pero creo que hay algo más de fondo. O sea, para que una persona, vamos a decir así, una iglesia, deje la palabra de Dios y empiece a darle lugar a las experiencias por sobre la palabra de Dios, antes tuvo que pasar algo. Antes tuvo que pasar algo. O sea, no puede ser que de la noche, que una experiencia desvíe una iglesia. Antes tuvo que pasar algo. O sea, ese vamos a decir así, eso es cuando el germen ya se manifestó, como cuando está resfriado, ¿no? Dice que en realidad creo que te resfrías no sé cuántos días antes, cuando ya te caen los mocos, tenés fiebre. Bueno, eso no es que en ese momento te entró el virus, ya lo tenías, en ese momento se manifestó. Entonces, cuando una iglesia deja la palabra de Dios y le da lugar a las experiencias por sobre las Escrituras, y la centralidad son las experiencias, y se empiezan a decir cualquier cantidad de herejías, todo movido por las experiencias, antes tuvo que haber pasado algo. ¿Cómo es? Y creo que todo comienza con algo muy sutil, y es no darle la centralidad a las Escrituras. No darle la centralidad a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso digo que es muy sutil. No comienza diciendo que no necesitamos la Biblia. No comienza así. No comienza diciendo que, bueno, ahora vamos a dejar de predicar la Biblia y vamos a empezar a hacer milagros y sanidades. No comienza así. No comienza con que la iglesia dice que la palabra no es importante. Comienza simplemente, muy, muy sutil. La Biblia es necesaria, pero no es central. Es necesaria, pero no es central. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que quizás las predicaciones no empiezan a ser antibíblicas. No son antibíblicas. Quizás escuchamos cosas como, bueno, Jesús es Dios, ama a tu esposa, portate bien tu trabajo, lee la Biblia, orá. Son cosas bíblicas, claro, por supuesto que sí. Pero la palabra no es central, ya no se predica con profundidad. Ya no es necesario predicar la palabra. Entonces abren la Biblia, abren un texto, enseñan algo, predican algo, pero vos te das cuenta, ya no es central. Te das cuenta que la predicación es algo más de la palabra, del culto, es algo más, es una parte más, pero no es central, no es lo más importante. En un momento, lo más importante, lo central de la reunión era la palabra de Dios, era lo central. Pero en algún momento dejó de ser lo central, en algún momento empezó a ser algo más. Entonces, predicamos la palabra de Dios porque es una parte, pero es algo más. Un ejemplo de esto, hermanos, quizás donde más se suele ver, son con los jóvenes. Es en la reunión de jóvenes. Tomás una reunión de jóvenes, vamos a decir estándar, y hay 1 hora y media de juego, de no sé qué, de esto, y 20 minutos de predicación. Claro, abren la Biblia porque es una reunión en la iglesia, entonces algo tienen que hacer. Entonces, claro, predican, pero 20 minutos. Entonces, la Biblia es parte de la reunión porque es una parte, pero no es central. No es central. Bueno, así es como las iglesias se empiezan a desviar. Fíjense, hermanos, y por eso quiero hacer tanto énfasis en esto. Es sutil, es muy sutil. Recuerdo cuando estaba en el colegio, teníamos, no sé, una materia de dibujo, creo que era, y nos iban a hacer líneas y gráficos, y en un momento tenías que trazar con tenías que unir un punto con otro punto, y si vos la regla, en vez de ponerla así, la ponías así, terminabas en cualquier lado. Ahora, la vertiente era mínima, era muy mínima, o sea, no es que ponía la regla para el otro lado, o sea, apuntaba al mismo lugar, pero en vez de ir ahí, era un poquito ahí, y trazabas la línea, ¡fium! Y no ibas al punto, ibas a otro lado. Porque es mínimo. Y eso es lo que pasa. Es mínimo. Claro, predicamos la Biblia, pero ya no es lo central. Entonces, la primera generación
sigue predicando la Biblia. Claro, abren las Escrituras. Y lo vemos en las reuniones de jóvenes. Abren las Escrituras. Pero es un pensamiento, una meditación. Ya la próxima generación empieza a introducir la herejía. Y la tercera generación, o la cuarta, o la que sea, ya ni sabemos dónde termina. Porque la Biblia es una parte más de la iglesia, es una parte más de la reunión. Bueno, nosotros no creemos eso, hermanos. Creemos que la Biblia es suficiente y la Biblia es lo central. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque Dios obra por medio de su palabra. Porque adoramos a Dios predicando la palabra de Dios y adoramos a Dios escuchando la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros permitimos, hermanos, que en la iglesia la predicación sea algo más y no central, tenemos el virus adentro. Tenemos el virus adentro. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Cuando la escritura es algo más, es cuestión de tiempo. En pocos años, en poco tiempo, cuando se trace la línea, la iglesia va a terminar en cualquier lado. Por eso, lo que me gustaría que podamos ver en este texto es que la fidelidad de una iglesia se ve por su relación con la palabra de Dios. La fidelidad de una iglesia se ve por su relación con la palabra de Dios. Y vemos dos respuestas en este texto, dos respuestas que como iglesia debemos tener frente a la palabra de Dios. Y la primera respuesta que debemos tener frente a la palabra de Dios, hermanos, es que debemos recibir la palabra de Dios. Debemos recibir la palabra de Dios. Noten conmigo versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Acá vemos en los 3 primeros capítulos, vemos 3 acciones de gracias del apóstol Pablo. La primera acción de gracia la notamos ahí en capítulo 1, versículo 6, y comienza en versículo 2, damos gracias a Dios, pero ahí está el motivo en versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra de Dios en medio de gran tribulación. Entonces, la primera acción de gracia tiene que ver con el fruto que dio la palabra de Dios, con que Pablo agradece porque ellos predicaron la palabra, la recibieron, y la palabra de Dios dio fruto en los tesalonicenses, y el fruto era que ellos estaban permaneciendo en medio de la persecución. Pero en la segunda acción de gracia, Pablo se enfoca más en la manera como ellos recibieron la palabra de Dios. En la primera acción de gracias, capítulo 1, Pablo agradece porque ellos fueron imitadores de Jesús y los apóstoles. En la segunda acción de gracias, que es la que estamos viendo acá, Pablo agradece porque ellos son imitadores de otras iglesias, de las iglesias de Judá, dice, de Jerusalén. Así que Pablo está agradeciendo porque ellos recibieron la palabra de Dios. El verbo ahí, el primer verbo, son 2 palabras distintas, se traducen igual acá, en versículo 13, dice recibisteis, y luego dice cuándo recibisteis, y después dice la recibisteis, son 2 palabras distintas, pero las dos veces que se traduce ahí el verbo recibisteis, es un verbo presente, lo cual da la idea está en voz activa. Y estar en voz activa quiere decir que es algo que ellos hicieron, de manera, o sea, ellos no fueron pasivos, no es que se quedaron sentados ahí y no hicieron nada, sino que ellos fueron activos en escuchar la palabra de Dios, en recibirla. El segundo verbo que se usa ahí, recibisteis, tiene que ver con abrazar, con apropiarse de algo. Se podría decir que la palabra se podría traducir como un abrazo caluroso. O sea, Pablo está agradeciendo a Dios de que los tesalonicenses se habían aferrado, habían recibido la palabra de Dios. Y claro, hermanos, eso no es, quizás nos parece algo como normal, ¿no? Es lo más normal que la gente reciba la palabra de Dios, ¿no? Es lo más normal. Vos le explicás a la gente y todos reciben la palabra de Dios. Bueno, claro, no es normal, no es normal.
No es normal. Juan 1:11, hablando del Señor Jesús, dice, a los suyos vino y los suyos una de las palabras que usa acá, no le recibieron. No lo recibieron. Jeremías le predica al pueblo que luego del exilio, luego de que venga Nabucodonosor, destruya el templo, etcétera, etcétera, Jeremías le predica al pueblo que había quedado, que se había ido a Egipto. Dios le había dicho que no se vayan a Egipto, pero ellos se van igual a Egipto. Y Jeremías les predica la palabra de Dios. Y noten lo que responde el pueblo. Jeremías 44:16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová. O sea, ellos reconocen que Jeremías es un profeta. Claro, si profetizó la destrucción de Jerusalén y Jerusalén fue destruida. Reconocen que Jeremías es un profeta. Reconocen que Jeremías le está hablando la palabra de Dios. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos. No la oiremos de ti. Jeremías 44:16. Cuando Pablo está predicando allí en Hechos 13:45, dice Hechos 13:45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pablo está predicando la palabra de Dios y ¿qué hacen los israelitas, los judíos? No la reciben. No la reciben. Así que Pablo está agradeciendo porque ese no fue el caso de los tesalonicenses. No fue el caso. Pablo predicó como en tanto, a veces nosotros tenemos este concepto del apóstol Pablo, que Pablo predicaba y todos se convertían, como 100% de efectividad. Bueno, no vemos eso, hermano, no vemos porque lo echan de donde se te ocurra, Pablo lo echan, lo apedrean, lo azotan. A veces tenemos ese concepto, que Pablo predicaba y todos se convertían. No se convertían todos. Pablo predicó a un montón de personas que lo rechazaron, muchísimas personas. Pero Pablo, noten, agradece a Dios, noten, dice, por lo cual también sin cesar damos gracias a Dios. ¿Por qué Pablo agradece a Dios de que los tesalonicenses habían recibido la palabra? Porque Pablo sabe que la única manera en la cual una persona puede recibir la palabra de Dios es si Dios obra. No hay otra manera. La única manera que una persona puede recibir el mensaje de salvación solamente es si Dios abre sus oídos. Me encanta una ilustración de esto, lo tenemos en Hechos 16:14. Y me encanta como dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Noten, estaba oyendo. O sea, ella estaba escuchando lo que Pablo y los misioneros estaban predicando, estos en Filipos. Estaba oyendo. Pero el versículo sigue diciendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. O sea, ella estaba oyendo en un sentido. Estaba escuchando, como están ustedes ahora. Pero el Señor tuvo que abrir su corazón, sus oídos espirituales, para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea que para que una persona reciba la palabra de Dios, Dios tiene que orar a esa persona. Piensen por un momento, cuando el Señor Jesús pregunta ahí en Mateo capítulo 16, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, algunos dicen Juan el Bautista, los profetas, etc. ¿Y ustedes quién dice que soy? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? ¡Qué inteligente que sos, Pedro! ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo hiciste? ¡Wow, sos una luz! No. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús no le dice, y sí, obvio, Pedro, claro, al fin se dieron cuenta. Si después de todos los milagros que hice, es obvio. No es una cuestión de inteligencia. Que una persona reciba la palabra de Dios tiene que ver con que Dios obre en esa persona. No es un problema intelectual. No es un problema intelectual. Quizás has hablado con personas que son profesionales, licenciados, doctores, lo que sea, y le predicás el Evangelio y te dicen, es que no entiendo. Pero sos una persona inteligente, ¿cómo? Es que no entiendo. Claro, porque es un problema moral. Y hablas con una persona quizás que, no sé, nunca ni fue al colegio en toda su vida. Y le predicás el Evangelio y cree. Y te lo puede mostrar por las Escrituras. Te puede predicar el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, justamente porque
Dios obró en esa persona. Pero me gusta cómo Pablo hace este movimiento. O sea, él agradece a Dios, por supuesto, porque la salvación es del Señor. Porque cuando una persona cree, Dios tiene que obrar en esa persona. Entonces Pablo agradece a Dios por eso, pero también apunta a la responsabilidad del hombre. Porque Pablo dice, agradece a Dios, porque es Dios el que obra en una persona, pero a su vez dice de que cuando recibisteis, ¿quién es el sujeto de la oración? Los tesalonicenses, claro. Cuando ustedes recibieron, claro que sí. O sea, claro, Dios abre sus ojos, sus oídos, por eso Pablo agradece, pero ellos recibieron, apunta a la responsabilidad del hombre. Ellos recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino según sembrar la palabra de Dios. Y Pablo apunta en ese momento a la responsabilidad del hombre. Y quizás los tesalonicenses hicieron lo que muchas personas no hacen cuando les predicas el Evangelio. La Biblia dice, ¿y qué te dicen? La Biblia es un libro de hombres. La Biblia es un libro de hombres, te dicen. Pero la Biblia fue escrita por hombres. Sí, es verdad, claro. Es verdad, tenés razón, fue escrita por hombres. Hombres, dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, 19 al 21, inspirados por el Espíritu Santo. Claro, sí, fueron hombres. Digamos, Dios no bajó del cielo a escribir la Biblia. Pero estos hombres fueron inspirados, no dice la Biblia, por el Espíritu Santo. De tal manera que cuando ellos escribieron exactamente lo que Dios quería que escribiesen. Y por eso lo que tenemos, 2 Timoteo 3:16, lo que tenemos acá es exactamente la palabra de Dios. Y los tesalonicenses reconocieron eso, que cuando Pablo le estaba predicando, ellos no tomaron el mensaje como un mensaje humano, sino que ellos reconocieron que eso que le estaba predicando Pablo, y Pablo predicaba, por supuesto, partiendo del Antiguo Testamento, era la palabra de Dios. Y por eso decimos que una iglesia fiel, esta es una iglesia fiel tesalónica, se mide por su recepción a la palabra de Dios, por su respuesta a la palabra de Dios, porque yo pienso que lo que nosotros, todo creyente por supuesto va a decir, la Biblia es la palabra de Dios, claro que sí, eso está claro, pero en un sentido, hermanos, nosotros como creyentes, podemos no recibir la palabra de Dios, y lo hacemos, todo el tiempo lo hacemos. Si nos ponemos a pensar, muchas veces metemos esta excusa de que es palabra de hombres, para no recibir la palabra de Dios. ¿Alguna vez has dicho, o te han dicho, o has escuchado, quizás el que está predicando la palabra de Dios, te está confrontando con tu pecado, tenés que estar todo el día mirando la tele, perdiendo el tiempo, tenés que dejar de mirar la tele, lee más la Biblia, mira la Biblia, y decimos cosas, no, es muy legalista esta persona, es muy legalista. No, pero lo que está diciendo quizás está en la Biblia, claro, o sea, sería una aplicación eso, obviamente, ¿no? La Biblia no te va a decir que dejes de mirar la tele, pero sería una aplicación, no sé, Mateo 5, cortate el ojo, sacate la mano, lo que sea. Al revés, cortate la mano, sacate el ojo. Y vos decís, no, es muy legalista, Está predicando la palabra de Dios, te confronta con tu pecado, tenés que amar más a tu esposa, tenés que liderar tu familia, tenés que hacer esto. No, es que le erró al punto principal, es que ese no es el punto del texto. No, es que su teología no es muy precisa, es que su exégesis no me cierra. Si nos podemos a pensar, hermanos, metemos todo tipo de excusas para no obedecer la palabra de Dios. La pregunta cuando estamos escuchando las Escrituras que debemos hacernos es, ¿me confrontó con mi pecado? ¿Hay algo que debo cambiar? ¿Hay algo por lo cual debo arrepentirme? ¿Hay algo por lo cual deba adorar a Dios? ¿Hay algo por lo cual deba obedecer? ¿Hay algo que deba obedecer? Bueno, eso no hacían los tesalonicenses. ¿Cuántas veces escuchamos? No, el mensaje fue muy largo, no es que fue muy corto, no es que habló muy rápido, es que habló muy despacio, es que habló muy fuerte, es que habló muy despacio, es que es muy grande, es que es muy chico, es que todo tipo de excusas metemos, ¿no? Constantemente. Estamos escuchando la palabra de Dios y en un sentido creemos que es la palabra de Dios, pero en un sentido no creemos que es la palabra de Dios, porque quizás escuchamos según quien predique.
¿Quién predica hoy? Bueno, hoy voy a la iglesia, hoy predica tal persona, voy. ¿Quién predica allá? Voy. Si no, no voy, obviamente. Si va a predicar un hereje, no, pero no es el caso. Sino que metemos constantemente excusas para no obedecer la Biblia. Y también hay otra excusa que metemos para no obedecer la Biblia, que sería lo opuesto a esto, lo opuesto. Y sería, una opción sería, bueno, tener en muy baja estima a la persona, no me gusta, no sé, lo que sea. La otra excusa contraria para no obedecer la palabra de Dios es tener en alta estima a la persona. Y solamente pensar que la predicación es un mensaje homilético. Decimos cosas como, por ejemplo, no, esta persona me encanta cómo predica, tiene una elocuencia, una transición, una facilidad, unas ilustraciones, cómo el mensaje fluye de un punto al otro. Es precioso cómo predica, es un poeta, diríamos. Y realmente la persona tiene una teología, una precisión, pero nos quedamos ahí. Pensamos que la predicación es eso, es un lindo sermón. He escuchado personas, he hablado con personas. Por algún tiempo estuve en Carapachay sirviendo en jóvenes mayores. Y venían jóvenes, bueno, en ese momento en Carapachay, ahora también sé, todo el tiempo están llegando jóvenes nuevos. Y a veces se me acercaban jóvenes que me decían, no, yo escucho a tal pastor, bueno, sano. 5 sermones por día, wow. Yo escucho a tal pastor 5 sermones por día, 3 sermones por día. Escuché esta predicación, esa la escuché, esa predicación la escuché, aquella la escuché. Y vos decís, wow. Y el joven viviendo en fornicación. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo? O sea, ¿qué escuchaste entonces? Porque, ¿cómo haces para estar viviendo en pecado, practicando el pecado libremente, o sea, sin culpa? Y haber escuchado a estos preciosos hombres de Dios. ¿Cómo cuadra esto? Bueno, justamente porque no reciben la palabra de Dios. No reciben la palabra de Dios. Ven a la palabra de Dios como un mensaje homilético. Homilético es justamente tiene que ver con la presentación del mensaje. Como una charla, como algo más. No, hermanos, una iglesia fiel que le da la centralidad a las Escrituras. Y acá no estamos hablando de la persona que la enseña, sino de la iglesia que está escuchando. Una iglesia fiel es una iglesia que escucha la palabra de Dios. Y escuchar no tiene que ver con solamente estar ahí sentados o prestar atención al mensaje, sino escuchar tiene que ver y me gusta como lo dice Pablo, no dice solamente escuchaste, sino dice que recibiste. O sea, una iglesia fiel es la que se abraza a la palabra de Dios, la que obedece la palabra de Dios, la que está atento a la palabra de Dios para decir, Señor, yo seguramente hay cosas que no estoy viendo y tu palabra me va a quebrantar, tu palabra me va a mostrar. Venimos a veces a la iglesia y cuando venimos con ese corazón y a veces el Señor nos confronta con pecados que ni vemos, ni sabíamos que estaban ahí, pero venimos con un corazón humilde, deseoso de querer escuchar la palabra de Dios y Dios nos habla, hermanos, Dios obra por medio de su palabra, claro que sí. Y me encanta cómo dice acá, noten el texto, versículo 13, si no según es en verdad, la palabra de Dios. Y ahora Pablo hace una aclaración de qué hace la palabra de Dios, noten. La cual es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra ahí actúa hace su obra, la cual obra en los creyentes. Lo que Pablo dice acá es lo mismo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es lo mismo que dice Pedro en 1 Pedro 1:21. La palabra de Dios nos hace renacer para una esperanza viva. Salmos 19:11 al 13. La palabra de Dios revela nuestros pensamientos ocultos. Salmos 119:11. La palabra de Dios nos ayuda o nos hace apartarnos del pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Según Romanos 1:16, la palabra de Dios es el poder de Dios para salvar a los perdidos. Entonces, y de vuelta, hermanos, acá hay un doble juego, lo mismo que vimos antes, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Se dan cuenta? Pablo agradece a Dios porque ellos oyeron, pero ellos la recibieron. Y acá lo mismo, ellos estuvieron atentos, pero es la palabra de Dios la que obra.
Y eso es precioso, hermanos. Es nuestra responsabilidad por un lado y por otro lado, por supuesto, hermanos, claro que sí. Es la soberanía de Dios detrás de todo, por supuesto que sí. Y eso es lo que hace, lo que dice este texto, la cual actúa, es lo que hace que la palabra no pueda ser de ninguna manera, no pueda ser una parte de la reunión. Fíjense, hermanos, qué sutil entre ser una parte de la reunión y ser la parte, ser lo central en la reunión. ¿Se dan cuenta? Ahora es muy sutil. Uno hasta podría pensar, ¿cuál es la diferencia? Abismal. Entre una parte y la centralidad. ¿Por qué, hermanos? Porque noten que la palabra de Dios, ¿qué hace? Actúa en los creyentes. La palabra de Dios, diciéndolo en otros textos, nos santifica a los, así oró Jesús, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué ironía que muchas iglesias te digan que la palabra de Dios te va a hacer mal. Qué ironía. Que te diga que no, acá no predicamos mucho la Biblia porque a ver si nos hace mal, no te lo dicen con esas palabras, pero el conocimiento envanece, no prediquemos tanto la Biblia, no, mucha Biblia te va a hacer mal, te va a agarrar como, no sé, una sobredosis de Biblia. Y esas iglesias, ¿qué hacen? Cambian la palabra de Dios por el show. Y hay un montón de show en la iglesia, hay un montón de cosas, y sanidad de la gente se cae al piso, habla en lengua, un montón de cosas. Pero no hay santidad. No hay santidad en la iglesia. La iglesia está llena de personas haciendo todo tipo de cosas espectaculares. Pero no hay santidad. ¿Por qué no hay santidad? Porque no puede haber santidad sin Biblia. Porque la palabra de Dios es la que actúa. Sé porque muchos de ustedes lo han hecho. Han hablado con personas así, que van a esta clase de iglesias. Y no saben el Evangelio, hermanos. No saben el Evangelio. 20 años yendo a la iglesia, 30 años, te dicen, no, Dios obró en mi vida de una manera espectacular, no sé qué. Y vos le decís, ¿y si te morís, dónde vas? ¿Cómo es que si vos sos pecador, cómo es que Dios te va a aceptar en el cielo? Si Dios es santo, ¿cómo es? No saben. Si vos te morís hoy te morís, y estás delante de Dios, ¿Dios te va a dejar entrar en su presencia? Y espero que sí. No saben el Evangelio. No saben que la única manera de ser reconciliados con Dios es por medio de Cristo, no lo saben. Que la única manera en la cual una persona pueda ser reconciliada con Dios no es por sus obras, no es viniendo a una iglesia, no es teniendo una experiencia, es arrepintiendo de sus pecados y creyendo en Jesús, que es Dios hecho hombre, que vino a esta tierra a cumplir la ley que nosotros no pudimos cumplir. No podemos. Pero Él sí cumplió esa ley, Él sí obedeció a Dios a la perfección, pero murió en una cruz en lugar del pecador. Recibió la ira que nosotros merecemos y resucitó al tercer día, demostrando que Él estaba muriendo por otros y no por su pecado. Y hoy puedo ofrecerte salvación. No tenés que hacer nada. Tenés que arrepentirte de tus pecados y creer en Él, nada más. Arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Pero no lo saben, hermanos. No lo saben. Porque en algún momento corrieron la palabra de Dios. En algún momento la palabra de Dios fue parte de la reunión, pero no lo central. Y pienso también, nosotros como iglesia, para mí esto es un concepto, voy a usar la palabra revelador, pero no quiero que nadie se confunda. Un concepto precioso. Entender esto es un concepto precioso. Hace unos años, cuando estaba estudiando en la universidad, estaba en una materia marketing, y estudiamos dos casos. Uno es el caso de, no sé si algunos conocerán la empresa, Blockbuster. ¿Se acuerdan? ¿Alguno la conoció? Blockbuster. Bueno, Blockbuster era una empresa, los más chicos no la conocen, era una empresa multinacional en un montón de países que
alquilaba películas. Entonces yo me acuerdo de era chico, iba ahí a Blockbuster y me pasaba 1 hora, agarraba una película, veía la parte de atrás, la dejaba, agarraba otra, la dejaba, y capaz estaba 2 horas ahí, ¿no? Alquilaba películas, después empezó a alquilar películas y videojuegos. Pero la empresa quebró. Tenía locales allá cuando vivía en Buenos Aires, ahí por Vicente López. Locales, no sé cuánto iba a ser, pero mucha plata. Quebró la empresa. Bueno, fue un análisis que hicimos en la materia. Y el problema fue que ellos no supieron hacia dónde iba el mercado. O sea, el Kodak Blockbuster vendía entretenimiento. Eso es lo que vendía. No películas o alquilaba, entretenimiento. Y claro, no vieron que el entretenimiento estaba rotando hacia otro lado y la empresa fundió. Otro ejemplo es Kodak. Creo que no sé si existió todavía, pero Kodak era lo máximo. Claro, ya no se avivaron. En algún momento las fotitos se iba a dejar de sacar así y se iba a sacar con los celulares y quebró. Ellos no vieron hacia dónde iba el mercado y quebraron. Bueno, qué precioso, hermanos, que eso no pasa con la palabra de Dios. Qué precioso es que nosotros no tenemos que estar mirando hacia dónde va el mercado. ¿Qué es lo que a la gente le gusta? ¿Qué es lo que a la gente le preocupa ahora? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, a ver los jóvenes. ¿Qué es lo que los jóvenes quieren ahora? ¿Qué es lo que les gusta a los jóvenes? ¿Cuál es la nueva moda? ¿Qué es lo que va a atraer gente? A ver, miremos hacia dónde va el mercado. No, hermanos, nada de eso tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Predicar la palabra de Dios. No tenemos que estar diciendo, bueno, a ver, ¿qué hace la iglesia acá al lado para que la gente venga? A ver, ¿sabes que pusieron, lamentablemente esto se hace, un hermano me decía que se hacía una iglesia, yo ya lo había escuchado. Bueno, ahora no tengamos más predicación. Corramos el púlpito, ponemos una mesa acá, un café, y ahí el pastor se sienta ahí bien canchero, con el café en la mesa y charlamos de la Biblia. Porque es la onda ahora. Demos charlas, simplemente. En la reunión de jóvenes no prediquemos la palabra de Dios en la reunión de jóvenes, démosles charla a los jóvenes, así bien, charlas bien cancheras, bien. Porque a los jóvenes les aburre la palabra de Dios ahora. No, hermanos, no. La palabra de Dios actúa. Si alguien va a ser salvo por medio de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Y si alguien va a ser santo, ha creído, si alguien va a ser santificado, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra de Dios. Así que vemos que la fidelidad de una iglesia se ve por su relación, se mide por su relación con la palabra de Dios. Y la primera respuesta que debemos tener, como acabamos de ver, versículo 13, es que debemos recibir la palabra de Dios. Pero la segunda respuesta que debemos tener como iglesia frente a la palabra de Dios, no solamente que debemos recibir la palabra de Dios, sino que debemos sufrir por causa de la palabra de Dios. Noten versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora noten que Pablo no está arrancando un tema nuevo porque hay una conjunción. Versículo 14. ¿Por qué? Conjunción explicativa. Digo todo esto adrede. Pablo está explicando cómo sabe que ellos recibieron la palabra de Dios. ¿Cómo sabe que la palabra de Dios está actuando en ellos? ¿Cómo es que Pablo sabe? Porque, es lo que Pablo va a explicar, porque ellos estaban sufriendo por causa de la palabra. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabemos que alguien recibió la palabra de Dios? Porque cuando una persona recibe la palabra de Dios, lo segundo que pasa es que esa persona empieza a ser perseguida por causa de la palabra. La palabra trae salvación, hermanos, por supuesto que sí. Trae santificación, amén, por supuesto que sí. Pero la palabra de Dios trae persecución. La palabra de Dios trae persecución.
Siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Hechos 8:1. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuál es la causa de la gran persecución? La predicación de la palabra de Dios. Hechos 4:17. Dice que los líderes judíos amenazan a Pedro y a Juan para que no prediquen la palabra de Dios. Hechos 4:17. Dice que los amenazan para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que tenían los líderes judíos con los apóstoles? La predicación. La predicación, ese era el problema. Hechos 5:27. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Por qué matan a Esteban? Por un sermón, por la palabra de Dios. ¿Y por qué los tesalonicenses estaban teniendo persecución? ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Noten el texto, dice ahí: pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas. Esa frase, las mismas cosas, no se refiere a que ellos sufrieron exactamente tal cual lo mismo, sino que las mismas cosas tienen que ver con que ellos sufrieron persecución igual que los judíos en Jerusalén sufrieron de los de su propia nación. Alguien ha dicho lo siguiente: se pregunta esto, ¿quién era el típico cristiano de Tesalónica en el momento de Primera Tesalonicenses? O sea, ¿cómo era un cristiano en ese momento, en Tesalónica específicamente? ¿Cómo era un cristiano? Dice este escritor: venía de un contexto pagano, o sea, no era judío, la mayoría, venía de un contexto pagano, hablaba la koiné griega, el koiné era el griego del pueblo, hablaba la koiné griega como primer idioma, no sabía leer ni escribir, trabajaba en casa o era un jornalero o un esclavo, nunca jamás había puesto un pie en una sinagoga, se había comprometido recientemente con una ética que era totalmente opuesta a la local, compartía su fe, eso sabemos por capítulo 1, compartía su fe con no creyentes, pero dice, experimentaba un fuerte acoso dentro de la familia y la sociedad y conocía a alguien que había sido golpeado físicamente, encarcelado o incluso matado debido a su fe. Así que acá tenemos una iglesia fiel, sumamente fiel, pero tenemos una iglesia sumamente perseguida. Y eso es un patrón, hermanos, en la Biblia. Si ustedes miran las iglesias más fieles en la Escritura, suelen ser las más perseguidas. Las iglesias más fieles suelen ser las más perseguidas. Ahora uno se pregunta, yo me pregunto, quizás ustedes también, ¿por qué perseguir a alguien que predica el Evangelio? O sea, ponete a pensar lógicamente en un momento. O sea, yo sé, vos le estás diciendo a la persona que es un pecador, es igual que nosotros, igual que yo, soy un pecador, y que por su pecado merece el infierno, porque Dios es santo y ha pecado contra Dios, y merece el infierno. Claro, eso es una mala noticia, pero le decimos la noticia más preciosa. Pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, a Jesús se hizo hombre. Dios te podía haber fulminado, a mí también, en un instante, nos podría haber mandado al infierno en un instante y seguiría siendo Dios. Pero Él envió a su Hijo, dejó su gloria, se hizo hombre, vino a cumplir la ley que no podemos cumplir, recibió la ira del Padre que el pecador merece, y ahora Él resucitó al tercer día y te regala la salvación. ¡Qué precioso! ¿Qué poder más precioso que eso? ¿Qué poder más hermoso que Dios, en lugar de fulminarme, haya enviado a su Hijo a morir por mí, que ni me necesita? ¿Qué puede ser lo más precioso que eso? ¿Cómo las personas dicen, wow, qué hermoso lo que me está diciendo? Porque el hombre odia a Dios. El hombre odia a Dios. Siempre se usa usamos la palabra, agapao, el verbo agapao,
Todos creo acá, la mayoría debe saber lo que significa amor, de tal manera amó Dios al mundo y agapao. Nadie sabe nada de griego, los que no sabemos nada de griego, pero sabemos qué significa la palabra agapao. Amor incondicional y todo eso que solemos decir. Bueno, noten cómo se usa esta palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres agapao, amaron a Dios. Agapao a Dios, las tinieblas. Agapao las tinieblas. Amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros vamos con el mensaje de salvación, alguien nos predica el evangelio, wow, quedamos, Dios obró en nosotros, por supuesto, como dijimos antes, y quedamos maravillados con el evangelio y decimos, wow, y seguramente si sos un creyente te ha pasado. Quedás fascinado con el evangelio, wow, Señor murió por mí, ahora soy salvo por la gracia de Dios. Ya no hay condenación, Romanos capítulo 5, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué precioso! Romanos 8 eso, Romanos 8.1. ¡Qué precioso! No hay condenación. ¡Wow! Ahora voy a ir a contárselo a todo el mundo y salís corriendo y decís que las personas van a reaccionar como vos. Pero no, te rechazan. Quizás tenés personas que están en iglesias que no son sanas y hasta intuís que no son creyentes y vas a hablarles del evangelio diciendo wow, esta persona que tiene un conocimiento de Dios va a creer, y te dicen, ese no es mi Dios. No, ese no es mi Dios. Claro, el problema, hermanos, es que la gente no ama a Dios. La gente ama a su Dios, con minúscula, a su Dios. La gente ama al Dios que es el genio de la lámpara, que le frota la lamparita y sale y le cumple sus deseos. A esa gente ama a Dios, claro que sí. A la gente al Dios que le prometen en las iglesias, que le va a dar su milagro y que lo va a hacer rico y que le va a sanar la salud. Claro, toda la gente ama a ese Dios, claro que sí. Pero la gente no ama al Dios que aborrece el pecado. La gente no ama al Dios que es justo. La gente no ama al Dios que es santo. La gente ama al Dios que no le exige nada, que existe solamente para cumplir mis deseos, nada más que eso. Dios existe, está en el cielo, solamente atento a lo que yo necesito. A esa gente, a ese Dios ama la gente, pero no al Dios que es fuego consumidor. No aquel que la Biblia nos dice que es horrenda cosa. Lo peor que te puede pasar no es ni tu enfermedad, ni que te quedes sin trabajo. Lo peor que te puede pasar es enfrentar la ira de Dios. Eso es lo peor. Es horrenda cosa. Lo peor de lo peor de lo peor. Lo peor. Claro, la gente te dice, no, ese no es mi Dios. Claro que ese no es tu Dios. Pero ese es el Dios de la Biblia. Claro que sí. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que la gente no quiere la palabra de Dios, no quiere el evangelio, no ama a Dios? Porque noten lo que dice el versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús. Ahora, claro, Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Sabemos que lo que le hicieron a Jesús estaba dentro de su plan, dentro del plan de Dios. Eso dice Hechos capítulo 4, que los judíos mataron a Jesús por el plan determinado de Dios. Claro que sí, claro. Pero pensémoslo por un momento desde la responsabilidad del hombre. Y decimos, ¿cómo la gente pudo matar a Jesús? Jesús hace una pregunta en un momento al joven rico y le dice, ¿quién hay bueno sino solo Dios? O sea, hay solamente uno bueno, es Dios, y Jesús es Dios. O sea, solamente hay una persona buena, Dios. Y Jesús es Dios. Jesús jamás pecó. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? ¿Cuánta gente sanó Jesús? ¿A cuántos alimentó Jesús? ¿Cuántas cosas buenas hizo? ¿Cuántas? Muchísimas. Pero ¿cómo terminó Jesús? Crucificado. Claro, por supuesto, hermanos, por supuesto. Ese era el plan de Dios, claro que sí. Porque Él vino a eso. Él vino a morir por nuestros pecados, claro que sí. Pero de la responsabilidad del hombre. O sea, cuando el hombre, y eso es lo que se llama la providencia de Dios, ¿no? Todo está bajo el control de Dios, nada escapa, Él es soberano, ni un átomo se mueve sin que sea la voluntad de Dios, por supuesto, claro. Pero pensemos
Los judíos no estaban diciendo, Jesús, perdónanos, te vamos a crucificar porque estamos queriendo cumplir la voluntad de Dios. No, lo hicieron por su pecado. Entonces, ¿por qué lo crucificaron a Jesús? ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra. Juan 8:40, el Señor Jesús dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. La verdad es la palabra de Dios, la cual he oído de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Qué era lo que les causaba tanto rechazo de Jesús? ¿Eran sus milagros? No, no eran sus milagros. ¿Eran sus sanidades? No hay problema con las sanidades, está todo bien con las sanidades. ¿Qué es? ¿Qué es lo que les causaba tanto rechazo? ¿Qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Claro que sí. Y no solamente a Jesús, sino, dice el texto, y a sus profetas, refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento. O sea, no solamente cuando vino Jesús los mataron, pero antes de Jesús, ¿a quiénes mataron? A los profetas. A Aarón y Moisés no los mataron, porque el Señor los guardó. Si no los hubiesen matado, claro que sí. A Josué y Caleb, cuando vienen de investigar la tierra prometida, lo quieren matar. A Jeremías lo quieren matar, y a los profetas lo quieren matar. Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Por qué querían matar a los profetas? ¿Por qué? ¿Qué hacían los profetas? Les predicaban la palabra de Dios. Claro que sí. Y Pablo dice ahí, y a nosotros, hablando de los apóstoles y de los misioneros, y a nosotros nos expulsaron. Y eso lo vemos una y otra vez. Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, etcétera, para que echen a los apóstoles. Hechos 14:19. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían. Hechos 17:13. Cuando los judíos de Tesalónica. Hechos 18:12. Los judíos levantaron como un acuerdo contra Pablo. ¿Cuál era el problema de los judíos? ¿Contra qué tenían problema? ¿Contra los milagros de Pablo? No. ¿Contra qué tenían problema? ¿Cuál era su gran problema? El mensaje del Evangelio. La predicación de la palabra. Y sigue diciendo el texto, noten. Y no agradan a Dios, versículo 15. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. La palabra impidiéndonos es un verbo activo, da la idea de algo constante. Están constantemente resistiendo. ¿Pero qué es lo que estas personas resisten? La palabra de Dios. Así que una iglesia una iglesia sana, recibe la palabra de Dios, se abraza a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante. Y decimos la palabra de Dios, hermanos. Justo uno de los mensajes que predicaron en la conferencia, precioso. El pastor decía, la palabra de Dios es una extensión de Dios mismo. Claro, porque Dios y su palabra, en un sentido, la Biblia dice que la palabra de Dios es santa y Dios es santo. La palabra es eterna, Dios es eterno. A Jesús se lo llama Él, el Logos, la palabra, el verbo hecho carne, claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, claro, cuando la palabra es el centro, Dios es el centro, por supuesto, claro que sí. La palabra es el centro, Dios es el centro. Así que una iglesia sana recibe la palabra de Dios, pero debemos saber, hermanos, como nosotros abrazamos la palabra de Dios y recibimos la palabra de Dios, eso va a traer persecución. Eso va a traer persecución. Dice un comentarista, la mayor enemistad al auténtico pueblo de Dios ha procedido siempre de la pseudo iglesia. Repito, la mayor enemistad al auténtico pueblo de Dios ha procedido siempre de la pseudo iglesia o del pseudo pueblo de Dios. ¿Quién piensa persiguiendo a los creyentes en el libro de Hechos? Bueno, ¿no es el Imperio Romano? Son los mismos judíos. ¿Quiénes crucifican a Jesús? Bueno, claro, los romanos lo crucifican, por supuesto. Pero la Biblia habla de que son los judíos en el sentido de que ellos son los autores intelectuales. Ellos son los que llevan a Jesús ante Pilato y le piden que lo crucifique. Incluso Pilato quería librarlo, dice la Escritura, pero él no quiso. Entonces, debemos saber, hermanos, que la predicación de la palabra de Dios siempre
traerá persecución. Siempre. Ahora, la persecución puede variar. En algunos casos, en países los matan a los creyentes por predicar la palabra de Dios. En otros casos los injurian a las personas. En otros casos, no sé, el tipo de persecución puede variar, pero debemos saber, hermanos, que la predicación de la palabra de Dios siempre va a traer persecución. Se lo trajo con Jesús, lo trajo con los profetas, lo trajo con los apóstoles, los trajo con los tesalonicenses y lo trajo a lo largo de la historia. ¿Vas a ir a hablar de la palabra de Dios con entusiasmo a alguien, diciéndole, wow, estamos en un lugar donde estamos aprendiendo la palabra de Dios, el Señor es el centro? Y te dicen cosas, se lo han dicho, el espíritu mata, perdón, la letra mata, el espíritu vivifica, ustedes son bibliólatras. No, mucha Biblia te hace mal, te vuelve legalista, te vuelve fariseo, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos saberlo. Sé que a personas que acá le han dicho, no, a esa iglesia no voy porque no tienen el espíritu. Bueno, es que es así. Debemos saber que vamos a aplicar la palabra de Dios, y la gente no se va a caer, no va a venir rendida a los pies, ni va a venir, vamos a tener que cerrar la puerta para que no entren tantos corriendo. No. El Señor sabrá, si el Señor quiere lo hará, qué sé yo, no sé, pero sí debemos saber que de una u otra manera la palabra de Dios va a traer persecución, y muchas veces, de vuelta, la persecución es dentro de la iglesia, muchas veces. Si pensamos en Spurgeon, no fue el Estado el que mató a Spurgeon, bueno, nadie lo mató en realidad, murió por enfermedad, pero fue la misma iglesia que lo atacó. La misma iglesia fue la que sacó a Jonathan Edwards de su ministerio. Cuando vamos a muchos de los reformadores, ellos lucharon contra la misma iglesia. Así que debemos saber que cuando querramos predicar la palabra de Dios, cuando vos quieras decir, bueno, yo voy a ser un hombre de la palabra de Dios, una mujer de la palabra de Dios, el Señor va a ser el centro de mi vida, la persecución va a llegar a tu vida. La persecución va a llegar. No esperen que todos te amen, porque eso no va a ser. La Biblia te dice que va a ser exactamente lo contrario. Y Pablo continúa diciendo, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahora, sé que esto suena raro, Algunos incluso usan este pasaje para decir que la Biblia es un libro que incita el odio, dicen ellos. Incita el odio. Y dice, ¿ves? Pablo era antisemita. Se odiaba a los judíos. Y citan textos como estos. Bueno, por supuesto, Pablo no era antisemita. Claramente, ¿no? ¿A dónde iba él a predicar primero? A las sinagogas, a los judíos. El que dice en Romanos capítulo 9, prefiero yo ser anatema, yo ser separado de Dios, yo mismo irme al infierno, con tal de que los de mi nación se salven. Claro, Pablo amaba a los judíos, por supuesto que sí. E incluso, hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Mateo capítulo 5, claro que sí. Debemos perdonar, claro que sí. Pero el punto de Pablo acá, el punto por el cual Pablo dice esto, es por dos motivos. En primer lugar, porque él no está preocupado por lo que le hacen a él. ¿Se dan cuenta? El problema es que estas personas están impidiendo ¿qué? La predicación del Evangelio. O sea, por lo que Pablo está preocupado acá, o por lo que está diciendo esto, es, en primer lugar, no por algo personal, sino porque estas personas están oponiendo la palabra de Dios. Pero además lo que Pablo está haciendo acá, hermanos, es haciendo lo que nos dice Romanos capítulo 12. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Pablo acá está, en última instancia, lo que está diciendo es, estas personas se están oponiendo al Evangelio y la ira de Dios ha venido sobre ellos. Y si no se arrepienten, esa ira será por toda la eternidad. Pablo era alguien que se oponía al Evangelio, lo sabemos, ¿no? En el libro de los Hechos. Pero él fue salvo, claro que sí. ¿Un perseguidor de la iglesia puede ser salvo? Claro que sí, por supuesto que sí. Si se arrepiente y cree, claro que sí. Pero el punto de Pablo acá, hermanos, está Pablo apelando a la justicia de Dios. Y Pablo en un sentido está diciendo a los tesalonicenses que están siendo perseguidos por la palabra es, sigan fieles, Dios un día va a hacer justicia. Anhelamos, hermanos, que esa justicia sea en Cristo. Claro que sí. Anhelamos que la persona se arrepienta de sus pecados y crea en Jesús. Claro, anhelamos la justicia en Cristo. Pero si no se arrepiente,
aún así seguimos anhelando la justicia. Bienaventurados, dice Mateo capítulo 5, los que tienen hambre y sed de justicia. Claro que sí, claro que sí. Aún alguien ha dicho algo que es duro, pero es una realidad. Si hay un familiar nuestro que se pierde, a nosotros nos duele eso muchísimo, muchísimo. Pero cuando estemos delante de Dios, vamos a alabar a Dios por eso. Vamos a alabar a Dios por su justicia. Vamos a alabar a Dios por su justicia. Claro que sí. Porque el creyente anhela la justicia de Dios. Claro, hermanos, anhelamos, lloramos, queremos que las personas sean salvos. Los amamos, le predicamos el Evangelio, derramamos nuestro corazón por eso. Pero cuando estemos delante de Dios, los creyentes vamos a decir, está bien, Señor, yo hubiese hecho lo mismo. Yo hubiese hecho lo mismo. Vos sos justo, Dios. Claro que sí. Vos sos justo. Porque amamos, hermanos, amamos la justicia de Dios. Anhelamos que esa justicia sea en Cristo, en el sentido de que sus pecados sean puestos sobre Cristo y la justicia de Cristo a su favor. Claro que sí. Pero si eso no sucede, aún así alabaremos a Dios por su justicia. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. La ira de Dios ha venido sobre ellos. No en el sentido de que ha venido de que ya no hay posibilidad de arrepentimiento. El verbo que se traduce ahí, ha venido, es algo que ha pasado pero todavía no. Por ejemplo, el reino de Dios ha llegado, ha venido. Bueno, ya vino pero todavía no. Vino pero todavía no. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ha venido en el sentido de que la ira de Dios está sobre ellos, al punto de que Dios, en un sentido, endurece a los judíos y se va a los gentiles. O sea, en un sentido, la ira de Dios está sobre ellos en el sentido de que Dios los entregó a la dureza de su corazón. Pero en otro sentido, todavía no ha llegado hasta el extremo. No ha llegado hasta el extremo. Y si alguno de esos judíos se arrepiente, alguno de esos perseguidores se arrepiente, como Pablo se ha arrepentido, como los que crucificaron a Jesús se han arrepentido. ¿Recuerdan? Pero les ustedes crucificaron. ¿Y qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense, como arrepiéntanse y crean. Y muchos fueron salvos. Pero si esa persona no se arrepiente, lo que le espera es la ira de Dios. La ira de Dios. Cuando dice hasta el fin, no es que ya la ira de Dios había llegado a su extremo, sino es una referencia en el final. La palabra ahí, fin, telos, habla de en el final de los tiempos. Se usa de la misma manera en Mateo 24:6. 24:6. El punto acá, hermanos, y ya cierro con esto. El punto es el siguiente. Es cuidado con cerrar nuestro corazón a Dios. Cuidado con cerrar nuestro corazón a Dios. Todos nosotros decimos, podés creer hasta el último minuto, hasta el último segundo. Y es verdad, claro que es verdad, claro que sí. El ladrón de la cruz, no fue no fue el último segundo, pero claro que sí. En el último instante de su vida, el Señor lo salvó y está en el cielo, porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Manasés, el peor impío, bueno, no sé si el peor, pero un hombre muy malo, ha sido salvo, claro que sí, por supuesto. Cualquier pecador, sin importar la multitud de sus pecados, cualquier pecador que se vuelva a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios le regala la vida eterna, no importa en qué instante de su vida, no importa. Pero, hermanos, como ya hemos dicho tantas veces, ¿cuántos ladrones en la cruz hay? Uno. ¿Cuántos Manasés hay? No muchos. El punto es que si hoy rechazamos a Dios teniendo conocimiento de Dios, o sea, conocimiento de Dios, que entendiendo quién es Dios, quién es Jesús, entiendo que soy un pecador, entiendo que Él por mi pecado tiene que mandarme al infierno, entiendo que Jesús murió en lugar del pecador, entiendo que debo arrepentirme de mis pecados y creer en Él. Si yo le resisto, la ira de Dios puede venir sobre mí. O sea, va a venir sobre mí en el infierno, pero puede venir sobre mí en el sentido de que me puedo entregar la dureza de mi corazón. Y eso es lo que había pasado con los judíos. Claro que sí. Dios me puede decir, bueno, ¿no querés creer? No creas. Está bien, anda. Y la persona puede vivir 80 años más, 100 años más, lo que sea, no importa. Pero ya la ira de Dios está sobre esa persona. Ya Dios lo entregó. Eso es, claro, nadie puede decir cuándo es ese momento, solo Dios lo sabe, por supuesto que sí. Ni yo, ninguno está acá puede decir eso, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, por lo que la Biblia lo dice, que Dios lo hace eso.
Dios lo hace. Romanos capítulo 1. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y Dios los entregó a la dureza de su corazón. No podemos decir cuándo es eso, pero podemos decir que eso es parte del juicio de Dios. Por eso, si vos estás acá sin Cristo, entendés que sos un pecador, entendés que por tu pecado mereces el infierno, lo entendés, pero entendés que Jesús es Dios hecho hombre, que murió en lugar del pecador, entendés que tenés que arrepentirte y creer en Él, no le rechaces. No te engañes diciendo, bueno, hoy soy muy joven, en unos años voy a creer. No, porque en unos años tu corazón puede estar endurecido. Claro que sí. No sabés, quizás hoy, en este momento es la última vez que tenés sensibilidad al Evangelio. Yo no lo sé, nadie acá lo puede saber, pero vos tampoco lo podés saber. La mentira más grande del diablo es, hay tiempo. Por eso Pablo le dice a los corintios, hoy es que el día de salvación. Hoy, no es mañana. ¿Por qué? ¿Porque iba a caer un meteorito y los iba a matar a todos? No. Porque mañana no sabes dónde puede estar tu corazón. Por eso, hermanos, vemos que la fidelidad de una iglesia fiel se ve por su relación con la palabra de Dios. Dos respuestas que debemos tener frente a la palabra de Dios. Debemos recibir, hermanos, la palabra de Dios y debemos sufrir por causa de la palabra de Dios. Oramos. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, pedirte que tú nos ayudes, Dios, a no desviarnos. Por favor, que en esta iglesia tu palabra no sea algo más, no sea una parte más de la reunión, no sea algo más que hacemos entre tantas cosas, sino, Dios, ayúdanos a que tu palabra sea el centro, Señor. Porque cuando tu palabra es el centro, tú eres el centro. Porque cuando corremos tu palabra, te corremos a ti, Señor. No podemos elegir. No podemos separarte a ti de tu palabra, Dios. No podemos. Tú salvas por tu palabra. Tú santificas por tu palabra. Podemos conocerte por medio de tu palabra. Y cada iglesia, Señor, cada iglesia que se ha corrido, aunque sea 1 milímetro de tu palabra, nunca ha terminado bien, Señor. Por eso, por favor, guárdanos, Dios, de menospreciar tu palabra. Quizás, no sé, Señor, de quejarnos porque se predica mucho la palabra. De quejarnos de que todo el tiempo hablemos de la palabra. Por favor, Dios, guárdanos, Señor, ayúdanos. Y ayúdanos a entender también de que esto traerá persecución, no sabemos de qué manera. Pero en algún momento, Señor, quizás tenemos que sufrir por tu palabra. Si ese es el caso, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a no doblegarnos. Ayúdanos a seguir proclamando la palabra, tu palabra. Y te rogamos también, Señor, por favor, si hay alguien aquí que no te conoce, que no rechace tu palabra, por favor, Dios. Que no te rechace a ti, que no rechace el Evangelio, que no rechace a Cristo. Por favor, Dios, ten misericordia, llámala al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.